Continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: el florecimiento y ocaso del folclore, parte 2. Estamos de acuerdo que el pueblo gestor de los usos y costumbres de cada región es el pueblo llamado folk. Es un pueblo muy particular, como comenté en el programa anterior, donde abunda el analfabetismo, el aislamiento, siendo estos los requisitos fundamentales como para que ese pueblo solo obtenga de su región, de su fauna, de su tipo de plantas, clima, los elementos para subsistir en lo cotidiano. En la agricultura será necesario saber cómo y cuándo plantar. Será necesario aprender cómo curar esa planta o qué ganado se puede criar en la región, cómo obtener su carne, su cuero, su todo para el beneficio de ellos mismos. Ese grupo de personas se torna muy particular, pues en ninguna otra región encontraremos las cosas tal cual son en ella. Puede haber elementos parecidos, pero no iguales. Esa diferencia regional se logra solo si se dan esos requisitos de analfabetismo y aislamiento. ¿Por qué? El analfabeto no lee, por ello no se entera de lo que sucede en otros lados. Eso lo deja aislado. Lo deja también fuera de los acontecimientos inmediatos del mundo entero, por lo que se dedica a su entorno. Por ello es que es tan importante este pueblo, la diferenciación. Pues no es lo mismo ser cordobés que mendocino, salteño o mesopotámico, pampeano que jujeño. Más tarde aparece la figura de país, en la que diferenciamos un país de otro por los estigmas propios de cada región, el habla principalmente y los usos y costumbres que nos hacen ser parte de un grupo social, que por las coincidencias generales somos parte de un país y no de otro, que tiene parecidos, pero que no son iguales. Esos grupos regionales conforman el todo de un país que ha sido concebido bajo normas gubernamentales, por todos aceptadas, tácitamente inclusive. Es tan importante la regionalización que la posterior división geopolítica no le influye. Como ejemplo, lo que sucede en la puna. No hay diferencias puntuales entre un puneño de Argentina, uno de Perú, Chile o Bolivia. Son los mismos usos, mismas costumbres y el habla es similar. Un ejemplo de una zona folk donde por el aislamiento suponían que aún gobernaba en Argentina un tal Perón, 18 años después, cuando fue preguntado, ya en épocas de Arturo Illia. Así funciona. El valor de ese pueblo es la gestación permanente y cambiante de sus usos y costumbres que sufren cambios permanentes, pero tallados en el tiempo secular, como ya expliqué en el capítulo anterior. La inserción de la escuela no hizo más que agobiar a ese pueblo folk, pues se hizo simplemente cambiando las esperanzas. Es curioso que lo psíquico y físico se cuida tanto no producir trauma de desarraigo. En lo cultural se desconozca la necesidad de contemplar idénticos miramientos, escribía la profesora Olga Latour de Botas. Luego continuaba: la escuela, que en un país como el nuestro no tenga en cuenta el tipo de cultura tradicional del educando, según la región a la cual pertenezca, actúa como agente disociante entre el niño y su familia, núcleo natural de cualquier orden social posible, menospreciando su habla, su modo de vida, su cosmovisión total. Los resultados de tal acción son nefastos siempre. O bien se logra una aparente asimilación de los modelos oficiales que no impide al niño abandonarlos al dejar con frecuencia tempranamente de frecuentar la escuela. O bien se obtiene un divorcio mental
y afectivo del educando respecto al grupo social del cual forma parte por crianza y por herencia. Divorcio que lo convierte en un futuro desgastado y resentido, sin brindarle, por lo común, medios para elevarse sobre aquello que aprendió a subestimar. La escuela, lamentablemente, no está preparada desde los cimientos educacionales de los maestros que no tienen idea de cómo manejarse en términos del folclore, palabra y ciencia totalmente desconocida por la sociedad urbana en general, que confunde tradición con folclore permanentemente. Lo podemos ver en la televisión, especialmente en los importantes periodistas que transmiten fútbol, cuando dicen el folclore del fútbol. Bien, ese es el panorama. Con los programas actuales les inculcan la posibilidad de conocer un poco más allá de sus horizontes, pero se hace sin darles las herramientas como para poder lograr sobrevivir a semejante aventura. Y los jóvenes que vieron un mundo distinto se lanzan a esa andanza solo cargados de conocimientos tradicionales que no se ajustan a la nueva comarca, donde la sombra no la da la higuera del patio, la da una mole de cemento vecina. Para hacer el pan no cosecha el trigo y lo muele, lo compra en el supermercado. Ya no cambia un lazo con el mercachifle que viene de cada tanto por una bolsa de hierba. Ahora la compra en paquetes bellísimos, la hierba de medio kilo. Y ya sin el antiguo trueque, ahora con el dinero que obtiene, en caso del varón, haciendo changas de albañilería, cortando el pasto, podando algún arbolito y en el peor de los casos juntando basura. En el caso de la mujer, obtiene su dinero haciendo lo poco que puede hacer en una ciudad. Trabajar de doméstica o en alguna fábrica donde se da cuenta que la fruta que se envasa no es igual por el color, frescura y sabor que la que cortaba y comía del árbol allá en el rancho de su padre. Esto que indico no es así para todos. Algunos triunfan. No importa cómo, lo logran. Pero es evidente que la generalidad no logra superar ese idílico lugar de donde la apetencia era vivir tranquilos, sin miedos, sin puertas inclusive, teniendo sustento sin tener que acatar reglas y pagar insumos, donde el agua era pura, sacada del arroyo, no del riachuelo, donde el calor era dado por los leños, donde la luz era la del día y un poquito de lumbre dado por los candiles, poco, porque de noche se duerme para trabajar al otro día. La moneda para ese grupo no es más que un elemento de adorno, no de cambio. Su valor es solo estético. Lo indica así los tiradores y las rastras de nuestros gauchos, que aún adornan algunas cinturas de nuestros paisanos, rememorando viejas costumbres. Es evidente lo que digo, pues en las periferias de las grandes ciudades está el grueso de personas llegadas del interior, del campo, y se agolpan en lo que se llaman villas en Argentina, popolo en Italia, favelas en Brasil, common people en Inglaterra, llega y pone en Cuba, callampas en Chile o también tugurios en Centroamérica. Esos personajes telúricos llegados adoptan las formas de la ciudad imperante. Así trabajan por hora, por día, por semana, por mes, con imposiciones de tiempo y trabajo. Se acabó eso de que se levantaba a las 6 de la mañana, abría el corral y dejaba salir el rebaño. Luego tomaba mate, ensillaba su redomón, cabalgaba para ver el campo, arreglar los alambrados, y todo bajo el designio tradicional de trabajar el tiempo necesario, pero sin más presión que la propia, sin contar horas, días, semanas o meses. Se trabaja y ya, cuando se quiere y puede. Un cambio rotundo, total en sus usos y costumbres. Ahora se levanta a las 5 de la mañana, se viste y corre hasta el tren, de allí al bus, y luego toma un café en el trabajo con suerte. Come un pebete o un hot dog en la plaza al mediodía
y al trabajo nuevamente, para llegar luego del bus y el tren a su casa y encontrar que le dejaron la cena en el horno con un cartel: mañana nos vemos, te amo. Un escrito rápido de su mujer sobre la mesa antes de que se fuera a trabajar de noche. Hay miles de ejemplos. Este es uno creado para ejemplificar. En esas villas donde la necesidad, el desarraigo, la nostalgia impera, surgen grupos de vecinos que se encontraron allí, en esa nueva vida, se relacionan y surgen peñas. Así los santiagueños se juntan de vez en cuando para rememorar su tierra querida, esa que está cada vez más lejos, y soltar una lágrima al escuchar y cantar una samba. Los mendocinos cantan sus tonadas y bailan sus cuecas, tratando de tener un pedacito de ese suelo lejano. Pregunto, queridos amigos, ¿esto qué hacen? ¿Es folclore? Los avenidos a las villas son personas provenientes de pequeños pueblos, algunos en un grupo folk. Trajeron consigo sus costumbres. En la villa hacen lo que saben, lo que aprendieron ancestralmente, y las evocan. Por ejemplo, las tortas fritas las hacen de la misma forma, pero ahora en una freidora o en una cocina a gas. No con la grasa que sacaron del chancho carneado ayer. Ahora es la comprada en el súper. El gusto no es igual que la que hacía mamá. Claro, si hasta el agua es distinta, tiene cloro. Por eso no es igual, parecida, pero no es igual. Con este simple ejemplo, nos vamos internando en el mundo de la complejidad científica del folclore. Nuevamente la pregunta: ¿esto que hacen es folclore? No. Son evocaciones folclóricas, surgidas de la imitación, calco de lo que acontece en el ámbito folk original, sacado de su contexto, de su lugar, de sentido. Hoy, la torta frita del desayuno diario del campo se torna una evocación festiva que ocasionalmente ocurre, pero es igualita. Y las que las hacen vienen de allá, del campo. Sí, pero no están en el campo. No es una costumbre con el sentido originario. Tiene otros fines: agasajo, comercialización, festejo. Sabiamente, Augusto Raúl Cortázar lo definía como una proyección 1, pues era similar a la originaria, pero fuera de contexto y sentido. Por lo tanto, no es folclore, sino una proyección, una imagen de ese elemento folclórico. Tengo una anécdota de haber estado con don Alberto Rodríguez, quien fuera mi maestro, cuando en una tarde otoñal mendocina, mientras tomábamos un té con canela en su casa, muy tradicional en la Mendoza de principios del siglo pasado, me contó que fue al Teatro Politeama, donde estaba exponiendo Andrés Chazarreta su obra telúrica de Santiago del Estero, y en un momento se acerca Chazarreta y le dice a su amigo: «Mira, Alberto, eso es folclore», señalando al escenario donde se veía una pareja de paisanos santiagueños, donde él trabajaba sobre un cuero para un lazo. Don Alberto me contaba con énfasis lo que le dijo a su amigo. «No, Andrés, eso no es folclore». «¿Pero por qué?», preguntó Chazarreta. «Porque están fuera de su ámbito, su sentido es otro, es artístico, no funcional». Esto pasó allá en 1920 y sin querer don Alberto estaba indicando lo que tiempo después Cortázar definiera como proyección 1. Emocionante fue para mí sentir de la voz de un protagonista de esas escenas que siempre me decía: «Yo nací con el siglo XX y por ello, y su gusto por el estudio del folclore, pudo comprobar los hechos folclóricos de la época y orgulloso les transmito a ustedes la experiencia».
Pues bien, luego de estos ejemplos, indico que todos los grupos de parroquianos de cualquier parte del mundo que se trasladan de su región a las periferias urbanas sufren los mismos cambios culturales. Si nos remitimos a la Argentina, y lo aclaro para saludar también a mis suscriptores de Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú y Estados Unidos, y doy un ejemplo cercano que conozco y he estudiado sistemáticamente. Luego de 1870 en general aparece el alambrado por las pampas argentinas. Esto coartó el libre albedrío del gauchaje, que se quedó sin poder vivir como lo hacía, libre y sin restricción alguna. Le pusieron una papeleta, especie de cédula firmada por el dueño de un campo donde decía estar conchavado, o sea que era trabajador de ese campo. Así evitaba ser llevado a la frontera con el indio mediante las levas. Ese gauchaje excluido se fue a los suburbios de la gran urbe, que era por entonces Buenos Aires. Su cambio fue notable. Renegó de la bombacha, en otros casos del chiripá. Se colocó un pantalón. Renegó del tirador y la rastra y usó una faja lisa. Dejó la bota de potro por el zapato italiano, el pañuelo a golilla por el pañuelo con otro nudo simple. Cambió el sombrero panza de burro o el sombrero chambergo por el fungi. Pero lo que no dejó fue su cuchillo flamenco, siempre afirmado a su cintura. Dejó la chaqueta y se colocó un saco comprado en las ferias, que traían sacos usados o nuevos con la confección europea, donde el gaucho era más robusto, por lo que siempre le quedaba medio chico, pero no importa. Luego usarlo así se hizo moda y al ver al compadrito fue sin duda el reflejo de la desaparición del gaucho. Pero quedaron en las retinas el pasaje del gaucho por la cultura argentina, donde luego de José Hernández se exacerbaron las bondades del gauchaje, hasta ponerlo en una poltrona fantástica, donde se lo muestra como el personaje más bello de la historia argentina. Pero, ¿murió el gaucho? No. El gaucho sigue vivo en las sociedades de la Argentina, tanto que aquel que se porta bien, es generoso, altruista, que no espera nada a cambio, es gaucho, aunque se llame Kurt Günther y sea el vecino alemán del barrio. El personaje físico tal cual se lo conoció ya no está. Dejó su simiente en la memoria colectiva. Su sucesor, el paisano, ese que no emigró a la ciudad, que se quedó en el campo y se ajustó a las normativas gubernamentales. Realmente el paisano y su mujer son los gestores de esta tierra bendita llamada Argentina. Entonces nos encontramos que estos pueblos folk van desapareciendo, absorbidos por las nuevas sociedades donde la comunicación es fundamental. El celular, el satélite, la radio, la televisión, la escuela van insertando sus elementos culturales a ese pequeño grupo donde el analfabetismo cada vez es menor, donde el aislamiento es cada vez menos y donde los jóvenes, como sinteticé, van dejando a los viejos a que se los lleve el tiempo. Pero entonces, ¿se muere el folclore? No, no muere. Simplemente sufre un trastorno de ocaso, donde cada vez es más difícil encontrar grupos folk. Como dije, en Argentina aún quedan gracias a la vastedad territorial. Lo mismo en otros países americanos. Donde no quedan, por lo menos en lo que podía apreciar, es en Europa. Pero, ¿los europeos tienen folclore? Sí, qué contradicción, ¿no? Los elementos realizados, cosechados por cada cultura en los momentos del florecimiento del folclore,
quedaron grabados en los usos y costumbres de cada región. Y hablo de región, no de país, porque no hay diferencias totales entre un jujeño y un chileno, un boliviano o un peruano en la puna. No hay grandes diferencias entre un paraguayo, un formoseño y un misionero. Estoy hablando de las culturas folk de esos lares. Un mendocino con un sanjuanino o un puntano. Un pampeano con un bonaerense. Aunque todos los limite una línea política, no regional. Hoy los gestores de usos y costumbres folk se han atenuado. Quedan en el mundo algunos grupos folk y son los que denotan la identidad de ese pueblo. Entonces, ¿el folclore ya no está? Sí, sí está. Está enquistado en todas las sociedades. En nuestro caso, los argentinos tenemos regiones que dan a cada una identidad. La gran maestra argentina Olga Latour de Botas la vuelvo a mencionar, que en un trabajo excelso junto a mi querida maestra Alicia Cora Kerliak de Curro escribieron en el libro Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la Escuela, que cité en el programa anterior, y escriben un texto generador en forma de versos octosílabos y en cuarteta, como es el verseado tradicional argentino, llamado Los Cuatro Juanes. Tiene 561 versos, que no transcribiré por cuestiones de tiempo, pero les dejo la tarea, al que le interese, de leer esos versos que indican y enseñan sobre nuestro folclore maravillosamente, y que comienza así. Un domingo de mañana, al pie de un árbol frondoso, se vinieron a encontrar 4 viejos memoriosos. Uno procedía del norte, otro del este venía, el tercero del oeste y el cuarto en el sur vivía. Como eran buenos criollos, se sentaron a matear y para ser más cumplidos se quisieron presentar. Allí tuvieron la sorpresa que yo les quiero contar, pues resultó que todos tenían por nombre Juan. Y para no confundirse, se completaron el nombre: Juan del Este, Juan del Oeste, Juan del Sur y Juan del Norte. Lo bueno vino después, cuando abrieron sus maletas, pues cada uno las traía de maravillas repletas. Hasta allí llego. Les he contado 21 versos. Y allí comienza lo maravilloso de este relato verseado, que les recomiendo buscarlo. Aquí les dejo el link para encontrarlo. En esos petates está resumido el bagaje cultural de cada región. Y se conservan perfectamente hasta en las grandes ciudades, o en otras más pequeñas, como pasa en mi ciudad de Malargüe, cuando los jóvenes se encuentran en los boliches bailables, en los pubs, en los cumpleaños de 15, de 18, y bailan la cueca malargüina. Tema que me enorgullece, por ser quien presentó el trabajo de investigación por primera vez en 1988. En el 12º Encuentro Mayor de los Cuyanos, un Ateneo Nacional del Folclore Cuyano, donde fue recibido y aprobado con beneplácito por los popes de la investigación folclórica argentina de la época. Su directora y anfitriona fue la profesora Beatriz de Scotti, Vivi para los amigos, a quien recuerdo siempre. En este elemento folk en el que se basó mi investigación, sucedía que la cueca malargüina solo se la conocía y mencionaba como cueca, sin adjetivación alguna. Era solo cueca, sin más. Luego de la presentación el 11 de diciembre de 1988 y su posterior difusión, se la empezó a distinguir de las otras cuecas y pasó a ser la cueca malargüina para todo el departamento primero. Inclusive llegó a ser distinguida así en el ámbito folk.
También se corrió la novedad en todo el país y hoy se la conoce en varias partes de América y el mundo. Este tipo de fenómeno de distingo y difusión no es nuevo. Y hago un parangón con el que ocurrió en Perú, cuando en 1879 se desarrollaba la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. Así, un joven escritor peruano de 22 años, llamado Abelardo Gamarra, apodado El Tunante, decidió cambiarle el nombre a la nombrada cueca chilena, que anteriormente era llamada Tondero, Zamacueca, Zamaclueca o Sajuriana, y propone llamarla Marinera. En honor al buque insignia peruano Huáscar, que aún existe como trofeo de guerra, atrapado por la Marina chilena y que hoy es un museo en Talcahuano, región del Biobío. Las circunstancias dadas requerían un cambio y el sentimiento popular lo favoreció y tuvo éxito. Así nació la Marinera. El folclore no muere, jamás lo hará, pues los elementos que lo componen están insertos en todas las sociedades regionales. Si no escuchan un cordonato, o a un santiagueño de mi flor, un tucumano, son exponentes de que los sones regionales emitidos por los grupos folk no mueren. Pero, ¿se generan nuevos elementos folk? Son cada vez menos. Y nos quedamos con elementos folclóricos históricos, poco vigentes y muy pocos, cada vez menos nacientes. El folclore aún vive, y en los pagos los hay seguramente, pero ¿dónde? ¿Quiénes? En Argentina se destaca la falta de interés gubernamental. Generaciones de investigadores dejan sus trabajos pequeños, importantes, pero distantes de una investigación profunda y generalizada del folclore de toda la Argentina. Tal bulia y desidia de los gobiernos nos hacen aferrar a los trabajos individuales, sectoriales, algunos geniales, otros hechos con un sentido de lucro, inventando, creando usos y costumbres para el propio peculio y desviando soberbiamente la mirada sobre esos creadores anónimos que, gracias a Dios, aún tenemos en nuestro país, pero que es, en vez de resaltarlo, encumbrarlo, se los esconde, sin saber que están escondiendo el sentido de ser argentino. Como antítesis, Perú, donde los gobiernos tienen como mandato de Estado la investigación y divulgación de su folclore, siendo un ejemplo americano. Tal es el caso de la Biblioteca Nacional Peruana y sus trabajos, como el de José María Arguedas, investigador dedicado al estudio antropológico y del folclore peruano. Sueño, entre nosotros, ir pronto a esos pagos a investigar el origen de muchos usos y costumbres argentinas que tuvieron su gestación en el gran pueblo peruano, al cual admiro. En síntesis, el folclore en sus creadores está en un estado latente, como savia guardada para cuando llegue la primavera. En el mundo hay muchos lugares donde el folclore es un hecho cotidiano. En otros países son solo un recuerdo. Pero su inserción en las culturas superiores, como la periférica y la alta sociedad, es notoria y es la que aún identifica a un paisano de otro en el mundo. Los grupos reivindicadores de los usos y costumbres de nuestro folclore son en definitiva los difusores de los elementos con más brillo en el espacio folk. Así el canto, la danza, la alfarería, la cestería, el atuendo, son aljibes donde abrevan los artistas, los folcloristas, para atrapar un público urbano con pequeñas reminiscencias folclóricas, insertas generacionalmente y que gustan. Ellos, los artistas,
son los responsables de difundir el distingo de las regiones de nuestro vasto país, y a los que les cabe la responsabilidad de estudiar el folclore de la región que les interese para hacer sus proyecciones de calidad y sin tergiversar el elemento representado, cosa de no perder el sentido original de la obra folk. Pero ese es un tema para otro programa que se dará en la medida que a ustedes, queridos amigos, les interese. Bien amigos, este programa induce un debate que les propongo. Todas las dudas, lo que vosotros creéis que no es así. El que quiera contarme sobre sus trabajos, con beneplácito atenderé y contestaré, ya sea a través de mi canal, mi correo, que aquí se los dejo, o personalmente, en el caso que se pueda, pues la pandemia fue un detener de mis conferencias y que ahora puedo y quiero restablecer para conocer nuevos amigos, colegas, donde el folclore sea el temario y podamos exaltar sus cualidades, que son, en definitiva, parte de nosotros mismos. Gracias amigos por ver y escuchar el porqué en el folclore. Y les encomiendo la gauchada de suscribirse, comentar y compartir con otros que gusten del folclore y así poder continuar emitiendo este canal que es gratuito, sin más interés que dar un cacho de cultura. Hasta pronto.